Sus Biblias abiertas en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y hoy vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios en dos versículos. Versículos 19 y 20. De hecho serán tres. Vamos a leer hasta el 21. Les voy a pedir que tengan ahí sus Biblias y pongan atención. Voy a leer yo este pasaje de la palabra de Dios. Romanos 3, 19 al 21. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Note esto, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, el gran tesoro que tenemos en ella. Señor, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y creemos firmemente y estamos convencidos que tu evangelio es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree, de toda lengua y nación, Señor. Permite que tu palabra el día de hoy nos nutra a quienes estamos por tu gracia reconciliados contigo. Y a aquellas personas que aún no te conocen y que escuchen este mensaje, Padre, que tu Espíritu Santo toque sus corazones, abra los corazones y que envíes bendición y vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Han escuchado la frase prohibido prohibir? Quizá la han escuchado alguna vez. Bueno, ¿de dónde viene esa frase prohibido prohibir? Es una frase que surgió en el movimiento estudiantil del 68. Ustedes saben que el año 1968 fue un año de movimientos estudiantiles en todo el mundo. No nada más fue lo de Tlatelolco aquí en México. También hubo un movimiento, pero esta frase surge particularmente del movimiento del 68 de París. ¿Cuál era el contexto de Francia o del gobierno francés en aquella época? Bueno, el movimiento surge como una respuesta al gobierno prácticamente dictatorial de Charles de Gaulle, en donde solamente no existía libertad de prensa, había un único canal público de televisión desde donde se controlaba toda la información. Y bueno, este movimiento fue en respuesta a ese gobierno represor. Pero noten la paradoja detrás de la frase, porque se está prohibiendo algo, ¿no? Prohibido, prohibir. Sin embargo, piensen por un momento en que esto aplicara a todos los niveles sociales, ¿no? Nosotros no podemos escapar en ningún nivel de organización social en el cual pertenecemos al hecho de que existan leyes. Desde el nivel más básico hasta el nivel más amplio. Por ejemplo, todos nosotros vivimos en una casa. Y en esa casa, pues está nuestra familia. Y cada familia tiene una organización de autoridad, ¿cierto o no? No se puede hacer lo que sea en esa casa donde cada uno de nosotros vivimos. Hay leyes. A lo mejor no hay algo escrito ni nada, pero todos nos sometemos a la autoridad, que bueno, son papá y mamá, ¿verdad? Y tenemos nosotros que respetarnos los unos a los otros en los acuerdos que se toman en la familia respecto a la convivencia en esa casa. Pero vámonos más arriba, ¿no? El vecindario. Ya sea que vivas en una unidad habitacional o vivas en una colonia, hay un comité de colonos, ¿no? Y seguramente debe existir un reglamento que establece la convivencia de todas las casas de esa colonia, desde las cuotas para la vigilancia y desde muchas otras cosas. Pero si nos vamos a un nivel mayor, esa colonia pertenece a un municipio, en este caso el municipio de Puebla, o si vives el municipio de San Andrés Cholula, y eso implica ¿qué? Pues pagar tus cuotas. Nosotros cada año tenemos que ir a pagar ¿qué? Por lo menos el impuesto predial, ¿no?
la cuota de la basura, del servicio recolector de la basura, el agua potable, eso es del municipio, ¿no? Puedes omitir esas leyes y saltártelas, pero alguna consecuencia tendrás en algún momento dado. ¿Sí? Hablando de las leyes municipales, pues el municipio también pues, tiene su reglamento de tránsito municipal, pero este municipio o los municipios pertenecen a un estado libre y soberano, que es el Estado Libre y Soberano de Puebla, que tiene su constitución y tiene sus leyes estatales. Y ese estado está en un pacto federal con otros 31 estados que forman la República Mexicana. Y hay una constitución de los Estados Unidos mexicanos. Vamos, no podemos escapar a las leyes. Incluso nuestro país, hermanos, pertenece a una comunidad internacional en donde se han suscrito pactos internacionales entre países y cada uno voluntariamente se compromete a cumplir ciertas leyes en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de muchas cosas, hermanos. Entonces, no podemos escapar del hecho de que haya leyes. Y está bien que haya leyes. Está bien que existan leyes. Pero como seres humanos, habitantes de este universo que creó Dios, tampoco puedes escapar de ese marco legal superior a todo, que es la ley de Dios. La ley de Dios. Y este pasaje, estos 3 versículos, nos hablan del propósito que tuvo Dios al darnos su ley. Dios tiene al menos 3 propósitos. El primero de ellos es recordarnos que un día daremos cuentas. Así es. Quizá puedas buscar escondrijos y recovejos para escapar de la justicia aquí en la tierra. ¿Y cuánta gente ha violado la ley de los hombres y ha muerto en su cama tranquilo y feliz y con dinero? Pero hay algo en el ser humano que dice, no es tan fácil, no creas que te vas a salir con la tuya. Después de eso hay un juicio y de ese no te puedes escapar. Todos hemos de rendir cuentas. Y lo que nos recuerda la ley de Dios es que ese juicio en el cual tú y yo rendiremos cuentas será un juicio justo, completamente justo. Pero también la ley existe para notificarnos. Así como hay mecanismos de notificación cuando cometemos una infracción, hermanos. ¿Cuántas veces cuando vas a renovar, por ejemplo, ahora que aquí en Puebla se renovaron placas, ¿no? Hay que checar primero que no tengas fotomultas. Ya entras ahí está la notificación y ves la foto y ni cómo decir que no. Ahí está, aparece hasta el portabicicletas. ¿Cómo decir que no es el carro de uno, verdad? Ahí está una notificación. Te está notificando, excediste el reglamento en cuanto a la velocidad a la que debes circular. Y Dios también nos notifica a través de su ley. Y nos notifica de nuestra condición de pecadores. Y el tercer propósito es que la ley existe para hablarnos no solamente de que el juicio será justo, sino de que el juez es un juez justo. Vamos a ver estos 3 puntos, hermanos. El primero de ellos, la ley tiene el propósito de recordarnos que un día daremos cuentas y que ese juicio será justo. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Sí? Ahora, recordemos, hermanos, cuál es la audiencia a la cual está escribiendo el apóstol Pablo. Es una iglesia local en la ciudad imperial, Roma. Y esta iglesia local está conformada por lo menos por 2 grupos étnicos. ¿Sí? Judíos, que fueron los fundadores de la iglesia, pero también gentiles. Por eso Pablo usa aquí mucho la fórmula al judío primeramente y también al griego, porque esa es la audiencia que él tiene, a la cual él está escribiendo. Y entonces uno podría pensar, por ejemplo, la parte gentil de la iglesia podría decir, bueno, eso se lo está diciendo a los judíos. Pero ese no es el propósito de Pablo, es cierto. La comunidad judía tiene gran responsabilidad ante Dios. ¿Por qué? Porque a mayor luz, mayor responsabilidad. Ellos fueron los receptores originales de la ley de Dios. Y eran responsables de que
de guardar el pacto de Dios y de dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Pero como vemos en la historia del Antiguo Testamento, el pueblo judío fue infiel al pacto de Dios reiteradamente, una y otra vez, hasta que culminó en el exilio babilónico. Pero el hecho de que la comunidad judía haya sido la receptora de la palabra de Dios y de las leyes divinas, no quiere decir que ellos sean los únicos que están obligados a cumplir esa ley. Porque en un sentido mucho más amplio, los 10 mandamientos que todos conocemos y la ley que está aquí en la Biblia, hermanos, aplica para todo ser humano. Porque como ya estableció Pablo, versículos atrás, ¿dónde más escribió la ley Dios? En el corazón de cada ser humano. De tal manera que cualquier grupo étnico, aún sea una comunidad muy aislada, ¿sí? Ahí cada habitante sabe que matar es malo, que robar es malo, y que existe un creador al cual tiene que dar cuentas. Esa luz básica, hermanos, que todo ser humano ha recibido desde que hay seres humanos en este planeta, ¿sí? Lo hace ser sin excusa delante de Dios. Pero cuando Dios da su ley escrita en la Biblia, ¿sí? Esto genera mayor responsabilidad. Si la ley no existiera, hermanos, si Dios no hubiera dado su ley, quizá algunos pudieran decir, bueno, pues es que yo no la conociera, no tenía la ley, pero todos, hermanos, dice aquí, para que toda boca se cierre. Es decir, en ese juicio en el cual no podemos escapar, nadie podrá decir nada. Toda boca quedará cerrada y todo el mundo. Entonces, cuando Pablo utiliza toda boca y todo el mundo, no está hablando solamente de los judíos, sino literalmente de toda la humanidad. Aquí vemos, hermanos, cómo ningún ser humano escapará del juicio de Dios. Dios es el juez, pero también es el legislador de la ley. Y Él nos habla de un juicio. Y tú, en lo más íntimo de tu corazón, sabes que un día darás cuenta de aquello que has hecho malo. Los secretos de tu corazón, los secretos de tus pensamientos. Aquello que nadie se enteró, que papá y mamá no saben hasta ahorita, que nadie en la iglesia sabe, que nadie conoce, pero que tú sabes, ¿sí? Que dañaste a alguien, que hiciste algo incorrecto. Y hasta ahorita no has dado cuentas, pero un día darás cuenta a Dios por ese acto. Dios, hermanos, nos habla de un juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. El ser humano, en una respuesta a esta ley de Dios, ha creado sus propias leyes. La ley de Dios dice, no matarás, y la ley del hombre dice, es válido matar en ciertas circunstancias. La ley de Dios dice, no cometerás inmoralidad sexual. La ley del hombre dice, si los dos están de acuerdo y no le hacen daño a nadie, adelante, solamente protéjanse. La ley de Dios dice, no hurtarás. Pero la ley del hombre dice, si logras esquivar las leyes humanas y nadie te cacha, es más, si buscas que voluntariamente la gente te dé su dinero, eso no es robar. La ley de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero la ley del hombre dice, ámate a ti mismo antes que a cualquier otro ser. Con toda tu alma y con toda tu mente, ámate a ti mismo. La ley de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley del hombre dice, ama solo a aquellos que te aman. Hermanos, Dios ha dado su ley. La Biblia es el libro de mayor circulación en el mundo. De hecho, hay una página de distribución bíblica que se llama Wycliffe Global y da las siguientes estadísticas respecto a la circulación y disponibilidad al acceso en la Biblia. La Biblia está disponible en 2.846 idiomas, por lo menos parcialmente, pero
en 2.846 idiomas, en 157 países. Esos números de idiomas y de personas están incluidos en categorías de por lo menos parte de las escrituras, hermano. Y el hecho de que Dios, en su gracia, haya permitido tal distribución de su palabra escrita, hermanos, es porque en su amor le está diciendo al hombre, ¿sabes qué? Un día darás cuenta. Sigue diciendo esta porción de la palabra de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí vemos una segunda verdad, hermanos, un segundo propósito que tuvo Dios al darnos su palabra, ¿sí? Es notificarnos que somos pecadores. ¿Por qué necesitamos una notificación así? Porque nos creemos muy buenos. Los seres humanos nos creemos gente muy buena, muy cercanos a Dios en cuanto a bondad. ¿Por qué? Porque usualmente nos comparamos con los pecadores más extremos. Pero Pablo por eso está dedicando tanto tiempo en su epístola hablando de la condición pecaminosa del hombre. La ley no tiene como propósito justificar al ser humano, sino condenar al ser humano. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, ¿qué es pecado? El pecado lo podemos encontrar una definición en 1 Juan 3:4 y les invito a ir a este pasaje. 1 Juan 3:4, aquí encontramos una definición de pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, una definición que podemos dar acerca de lo que es pecado en las Escrituras es una violación de la ley de Dios. Una condición, hermanos, que encontramos en este pasaje. Pablo está hablando en términos legales, hermano. Aquí encontramos palabras como legislador, ley, infractor, delito, juez, pena. Todas esas ideas están aquí plasmadas, hermanos. Y por eso es necesario esa notificación. Cuando el Estado ha identificado que tú has violado la ley, la Constitución o cualquier reglamento estatal, tiene la obligación de notificarte por cualquier vía. Y Dios así lo hace también. Vivimos, hermanos, por cierto, en un mundo lleno de notificaciones, ¿no? El ser humano actualmente es esclavo de las notificaciones en el celular. Un paréntesis, desactiven las notificaciones de su celular lo más que puedan, porque es una esclavitud. Te avisa el WhatsApp, te avisa el Facebook, te avisa el Instagram, te avisa todo, notificaciones. Pero aquí, hermanos, vemos cómo Dios está estableciendo la notificación de nuestra falta. Vemos, por ejemplo, que el código, hay una definición de delito. Un delito es una infracción o una conducta que va en contra del orden jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción. Es decir, el pecado, hermanos, si ya estamos estableciendo que el hombre ha violado la ley de Dios, quiere decir que merece una pena por esa ley violada, por ese acto violatorio de la ley. Si tú consideras, amigo y amiga que nos escuchas, si tú consideras que no eres una persona realmente mala, eso es debido a que hace mucho que no te acercas a la ley de Dios. Porque cualquiera que tiene una proximidad a la ley, a la palabra de Dios, a la Biblia, se dará cuenta que la Biblia te dice algo. Tú eres pecador. Ayer nos compartía Caleb en los jóvenes, estamos estudiando la carta a Santiago. Y Santiago habla esa analogía del espejo. Todos nosotros, todas las mañanas nos vemos en un espejo. Y nosotros, quizá antes de vernos al espejo, tenemos una idea de nosotros mismos, pero cuando vemos el espejo, nos dice la realidad. Y podemos luchar contra ese mensaje que nos está dando el espejo, pero es la realidad. Esa es la analogía que dice Santiago.
La palabra de Dios es como un espejo que te dice tu realidad. No luches contra ese mensaje que está diciendo la palabra de Dios respecto a tu condición de pecador. Pero hay un tercer propósito en la ley. La ley existe no solamente para recordarnos de que un día daremos cuentas. La ley existe no solamente, hermanos, para notificarnos nuestra condición de pecadores, sino que también existe para recordarnos que Dios, el juez, es justo. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, note, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esta expresión, hermanos, cuando dice aparte de la ley, es una expresión que significa que Dios ha establecido un mecanismo para acceder a la justificación del pecador. Pero esto, cuando lo analizamos detenidamente, representa un problema. Porque en ningún juicio nosotros nos quedamos con una buena sensación cuando alguien que es culpable, alguien que cometió un delito, se le justifica o se le declara justo, ¿cierto o no? Eso es algo que, bueno, aún en el plano del cine no nos deja contentos cuando eso ocurre. Y cuando pasa en la realidad, pues peor. ¿Qué dice ese pasaje, Proverbios 17:15? Vayan conmigo. Proverbios 17:15. Vean lo que opina Dios acerca de estos actos que en muchos tribunales humanos corruptos se lleva a cabo. Hablando de los jueces. El que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Cuántas veces no ha pasado eso en México? Bueno, pues, infinidad de veces, ¿no? Porque tenemos un sistema judicial corrupto, ¿no? Y no debería ocurrir. ¿Qué opina Dios acerca de esos jueces? Bueno, dice que son abominación a Jehová. Pero aquí Pablo está hablando en Romanos capítulo 3 que Dios ha manifestado su justicia y habla de justificación del ser humano que ya dijimos es pecador. ¿Cómo reconciliamos eso? A ver, si Dios es el juez justo y Él es santo, ¿cómo va a justificar a seres humanos que han violado su ley? ¿Eso no lo convertiría en un juez corrupto? Pero aquí entra la maravilla de la gloria de la cruz, la figura del sustituto. ¿Qué se tenía que cumplir para que Dios justifique al pecador, al criminal, sin que su santidad sea manchada y él no quede como un juez corrupto? Bueno, no dejar impune al pecado. Y se requería que un integrante de la raza humana fuera perfecto, un perfecto cumplidor de la ley de Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único integrante de la raza humana que cumplió perfectamente durante toda su vida la ley de Dios. Dice la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido ¿qué? Bajo la ley. Quiere decir que Dios envió a su Hijo y en la encarnación Jesús, hermanos, fue un hombre, un ser humano. No perdió, nunca dejó de ser divino, nunca dejó de ser Dios, pero fue 100% hombre. Y en su humanidad, Él se sometió a la ley que Él mismo promulgó. Nacido bajo la ley. Y Él cumplió perfectamente cada uno de los mandamientos de Dios. El pecado significa violar la ley de Dios, porque podemos pecar por omisión o podemos pecar por comisión. Bueno, pues Jesús nunca cometió ningún pecado. Él fue tentado en todo. Él amó a Dios como ninguno de nosotros hemos podido amar a Dios.
Y Él amó al prójimo como nosotros nunca hemos podido amar al prójimo. Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Aún sobre la cruz estaba cumpliendo los mandamientos cuando estaba proveyendo para su madre un sustento. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús es el sustituto de la raza humana caída. Y Él, siendo perfecto, le fue imputado nuestro pecado. Esta palabra imputación es un término legal que significa atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? A Jesús se le atribuyó la responsabilidad legal ante Dios de tu pecado y de mi pecado. Es lo que dice el profeta Isaías cuando dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces está el Hijo de Dios ahí, imputado por nuestro pecado, juzgado por nuestro pecado, condenado por nuestro pecado y castigado por nuestro pecado. Y entonces se resuelve la paradoja. Ahora sí, Dios puede justificar al pecador porque nuestro pecado ya fue juzgado, condenado y castigado en el Hijo de Dios. Qué grande amor inmerecido, amados hermanos. Pensemos por un momento en cada uno de nuestros pecados y cómo Jesús, el Santo Hijo de Dios, siendo juzgado y culpado y castigado por cada uno de ellos. Podemos nosotros ver en el Salmo 32, versículo 2, esta expresión del salmista que dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Te gustaría ser una persona así? A quien Dios pueda ver en ti, no tu maldad, sino la justicia del Hijo de Dios. Para eso necesitas creer en Jesucristo, poner tu fe en Jesucristo, ir a Cristo y decirle: Señor, sé que soy pecador, sé que un día me presentaré delante de ti en juicio y que no tengo nada que decir porque mis ojos, mis manos, mis pies, mi mente, mi cuerpo, mi corazón pecó contra ti, no una vez, miles de veces. He desobedecido tu ley, pero también creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mi pecado. Y creo que Él cargó con mi maldad y con mi culpa. Y pongo mi fe en Él y le entrego mi vida al Santo Hijo de Dios. Recíbeme, Jesucristo. Quiero ser tu seguidor de hoy y para siempre. Quiero ser tu hijo. Quiero que perdones mis pecados. Que me des la vida eterna. ¿Qué hay? ¿Cómo está tu condición el día de hoy? Si el día de hoy es primera vez que escuchas este mensaje, ya sea que nos veas por las redes sociales o quizá estés presente aquí y tú digas: este mensaje es para mí. Yo nunca había visto y considerado mi posición legal ante Dios, pero sé que si hoy muriera, no saldría bien en ese juicio. Pero quiero arreglar mis asuntos legales con Dios y tener paz con Dios y con su ley aquí y ahora. Quiero rendir mi vida a Cristo. Mientras oro, si ese es tu caso, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Y confiesa a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu ley santa, pura y perfecta, a través de la cual, Señor, tú nos has mostrado el camino para poder ser dichosos y para poder caminar al lado tuyo. Pero, Padre, somos pecadores. Te hemos ofendido
hemos violado tu ley en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros oídos, con nuestros pies, con omisiones, debiendo hacer un acto de bondad, hemos omitido hacerlo, Padre. Perdónanos. Pero gracias te damos por la cruz de Cristo. Gracias te damos por el Hijo de Dios, a quien tú enviaste, Padre, para que Él nos diera su justicia, para que Él fuera castigado en nuestro lugar. Gracias te damos por ese sacrificio perfecto en la cruz. Pero gracias te damos, Señor, porque Él no se quedó en la cruz, sino que al tercer día resucitó y hoy vive, y un día volverá. Gracias te damos, Señor, por su obra perfecta. Y rogamos que si hay alguien en esta mañana, en este mediodía, que necesita ser reconciliado contigo a través de la cruz de Cristo, te ruego que tu Espíritu Santo esté hablando a su corazón y que lo guíes a esa persona, sea quien sea, hombre, mujer, adulto, joven, niño o niña, lo guíes a ponerse a cuentas contigo. Padre, en tus manos encomendamos el resultado de este mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias, pastor. Gracias, pastor Iván, por este hermoso mensaje compartido.